Luz y sal, hermanas y hermanos. Lección 46. Hacia la integración eclesial, ante una nueva civilización. Cuando en el siglo V después de Cristo, los bárbaros invadieron el Imperio Romano, destruyendo a su paso todo vestigio de la cultura legada a la humanidad por los pueblos civilizados del Medio Oriente, de Grecia principalmente, y de la misma Roma que la habían recibido, acumulando y difundido por todo ese enorme imperio, en este momento crucial de la historia, en que parecía que todo desaparecería, barrido por las hordas provenientes del centro de Asia, hubo una sola corporación que como tabla de salvación se enfrentó a las turbas invasoras para oponer un dique a su avance: la Iglesia. En los monasterios y conventos se conservó toda la cultura de los pueblos agredidos para después volver a florecer en su momento. Por ello, entre los siglos V y XVI, casi la totalidad de la enseñanza es ejercida por sacerdotes y religiosos que la transmitieron a otras generaciones. Gracias a la Iglesia pudo darse el Renacimiento. En el siglo XVI casi nada era nuevo, pues todo venía del conocimiento de aquellas antiguas culturas. Las culturas surgidas así fueron cuna de numerosos pueblos que junto con ellas llevaron muy lejos la fe cristiana. De este modo, el cristianismo ha llegado hasta los confines del mundo, no identificado con las nuevas culturas, sino influyendo en ellas y enriqueciendo con su particular espiritualidad los progresos que ellas alentaron. Pero, debemos reconocerlo, la humanidad se encuentra ahora ante una nueva encrucijada de la historia, en donde la ciencia y la técnica, la explosión demográfica y otros factores influyen en la transformación social del mundo, creando innumerables problemas jamás antes conocidos. En el siglo XVI, muchos valores habían sido aceptados universalmente, y ahora estos han cambiado debido a una humanidad racionalista, materialista, hedonista y acomodaticia. Es más, algunos grupos han sustituido la doctrina de Cristo por falsas ideologías, llevados del escepticismo, ignorantes de toda religión, arrastrados por falsos líderes y falsos profetas de un sinnúmero de sectas. Se ha hecho necesario cambiar el pensamiento humano, que ha olvidado o restado importancia a los valores eternos, comportándose con soberbia. Debido a esta situación, se requirió la participación de los seglares, para restaurar esos valores universales que las mujeres y hombres han desvirtuado y hasta anulado. El Papa Paulo VI diría que es la hora de los laicos, es la hora de las almas que han comprendido que ser cristiano es una fortuna, pero también un gran peso, peligro y deber. Es preciso trabajar hoy porque mañana sería ya tarde. El Papa Juan Pablo II afirmó: según el plan de Dios, al cumplir con su propia tarea, el laicado ofrece un gran servicio de amorosa ayuda a sus pastores en Cristo. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes, sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mí os llevarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mí os llevarán ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o de qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y si también en esa os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro,
no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebul, ¿cuándo más a sus domésticos? No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidle vosotros a plena luz, y no es que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Mateo 10, 16, 32. Dentro de esta lección se nos presenta un cuestionario guía para reflexión en grupo. 1. ¿Por qué es necesaria al apóstol la virtud de la sencillez, a la par que la de la prudencia? 2. ¿Qué relación tiene estas dos virtudes con la predicción de las dificultades inherentes al apostolado? 3. ¿Cuál es, en síntesis, la causa de que muchos hombres se opongan a la obra de la redención de Jesucristo? 4. ¿Cuál fue el poder que iluminó y sostuvo a los mártires para que pudieran confundir con su profesión de fe y con su aceptación del martirio a sus perseguidores? 5. ¿Por qué habla aquí el Señor de que por su causa se romperán los lazos afectivos entre los hombres, produciéndose entonces el odio destructor? ¿Él es el autor del amor o del odio? 6. ¿Guarda relación la promesa de esta venida de Cristo con la destrucción de Jerusalén en el año 70? 7. ¿Por qué se pone Jesús como medida para sus discípulos en este pasaje evangélico? 8. ¿Cómo ha de actuar el apóstol para difundir el mensaje de la salvación según la figura empleada aquí por el Señor? 9. ¿Encuentras en el conjunto de estas enseñanzas de Jesús similitud con la figura del jefe que vimos en las lecciones anteriores? ¿En qué? 10. Según todo esto, ¿cómo respondió el equipo apostólico de Jesús cuando después de la ascensión del Señor cumplió su misión? Por espíritu de una obra cualquiera, entendemos todo aquello que le es esencialmente propio, de suerte que si el espíritu faltara, aquella obra dejaría de existir aun cuando se conservaran sus rasgos exteriores y a las apariencias perceptibles por los sentidos. Al ser el espíritu lo esencial de una cosa, esto es, un ser mismo, la cosa no puede seguir existiendo cuando desaparece su espíritu. Hay diferentes significados de la palabra espíritu, pero una definición muy acertada es, ya en una forma más extensa, la causa y razón de que algo no exista, de manera que no puede motivar su existencia ninguna otra. Dicho esto, es más fácil entender cuál es el espíritu de la escuela pastoral. Su principio generador es el compromiso adquirido en el bautismo, por el cual el cristiano se obliga a cooperar con Dios su Salvador, a llevar la salvación que por el sacramento consiguió al mayor número de hombres y mujeres posible. El apóstol laico debe extender la evangelización, siendo parte de la Iglesia universal, para hacer posible el atraer a más seres al reino de Dios. Es hacer equipo entre laicos, párrocos y demás jerarquías laicales y sacerdotales para que nuestras hermanas y hermanos sean parte del plan salvífico y logren su eterna felicidad. Desde luego que existen muchas otras obras piadosas y apostólicas dentro de la Iglesia, todas muy estimadas y amadas por ella. Cada una tiene su propio espíritu y de todas ellas se sirve la Iglesia para realizar su misión pastoral, lo que su divino fundador Jesucristo le dejó encomendado: llevar la salvación a todos los hombres y llevar a todos los hombres a la salvación, para que se realice en ellos su último fin, dar gloria a su Creador eternamente y ser eternamente felices en Él. Es por ello que la obra de la escuela de pastoral tiene su propia espiritualidad, con la que contribuye a la riqueza variadísima de la Iglesia. También tiene sus peculiaridades en el método que utiliza para llevar a cabo su apostolado específico, dado que su objetivo inmediato consiste en contribuir a la formación de los dirigentes de la parroquia e indirectamente ayuda a la integración del Consejo Parroquial querido por el Concilio Vaticano II. Un principio básico en su forma consiste en ofrecer a todos los movimientos y asociaciones de la parroquia su servicio de instrucción elemental
sobre religión cristiana. Otro principio del método es atraer a todos los cristianos que frecuentan o no la parroquia, inmersos o no en la vida parroquial, para que ingresando como alumnos de la escuela consigan, a través de su formación cristiana, espiritual, moral e intelectual, incorporarse a la parroquia como miembros vivos y activos de ella. Como resultante, la escuela de pastoral ha de contribuir al aumento de la vida espiritual consciente y fervorosa de la parroquia, a la multiplicación de la feligresía evangelizada y practicante, y al incremento del número de colaboradores en la pastoral parroquial alrededor del párroco y por ende la pastoral diocesana alrededor del obispo. En esta sección se abordan también el reporte de donativos. Los gastos originados por la instrucción y formación que la escuela de pastoral proporciona a sus alumnos se cubren únicamente por los generosos donativos de estos y de bienhechores ocasionales. A fin de facilitar la percepción de estos recursos, el equipo de servicio de cada centro cuenta con un colector, cuya función es doble, ya que al mismo tiempo es el encargado de proveer de todo el material tanto a los miembros del equipo de servicio como al alumnado. El colector, pues, es el miembro del equipo de servicio encargado de todo el movimiento económico y utilitario del centro. A él han de dirigirse todos en busca de material y a él han de entregar los donativos. En este caso, el reporte de donativos significa también un reporte de esas cantidades ante las autoridades hacendarias. A través de estos donativos se hace posible cubrir las necesidades de papelería para la instrucción de alumnos y la papelería necesaria que requiere tanto el director como el coordinador y otros miembros del equipo de servicio. Cabe aclarar que también en caso de que alguno de los alumnos o alumnas no pueda contribuir con sus donativos, puede hacer una solicitud de beca, ya que lo importante es que este hermano o hermana no tenga ningún obstáculo para que siga recaudando sus lecciones y reciba su instrucción y formación dentro de la escuela de pastoral. Hasta aquí la lección 46. Muchas gracias.